sección 4, que se equivaldría a Cataluña 3, con los pueblos de Cataluña desde los indiquetes a los ilercabones, es decir, los pueblos de la Cataluña costera e interior. Diquetes, ausetanos, yacetanos, layetanos, cesetanos, cosetanos. Fijaros que no estamos hablando de la historia de estos pueblos en estas charlas, sino más bien de sus límites, de su posición en la península, de sus relaciones. No olvides que son charlas sobre un conjunto que es un tratado del paisaje español. Llegamos ahora al tema de los pueblos de Cataluña, exceptuando los que ya hemos tratado de cerretanos e ilergetes. Fíjate que en España de Avieno, un viajero que recorre las costas de la península en el 530 a.C., sobre ese manuscrito Avieno escribirá su crónica. En España de Avieno, todo el Levante y Cataluña, hasta prácticamente el Ródano, forma para Avieno parte de los íberos. Es decir, todos los pueblos de Cataluña están incluidos en un conjunto mayor con el Levante, con probablemente Aragón, con toda la Provenza, y de Languedoc hasta el Ródano. Avieno sí que habla de los ceretanos, los ceretes, en la zona del Pirineo, que los hemos visto antes. Es lo que él diferencia del mundo ibérico. Fíjate que Avieno parte España en tres mundos: el mundo tartésico hasta el Cabo de la Nao, en Alicante; el mundo ibérico, en todo lo que es del Cabo de la Nao hasta el Ródano, casi los Alpes; y un mundo que no lo dice él, pero que probablemente es un mundo indoeuropeo, de los Efes, de los Cempsis, los Beribraces, que están en el resto de la península. En la España de Avieno, profundizando un poquito más, vemos que habla de los ceretes, que son los cerretanos, también de los ausoceretes, con lo cual aparecen ya lo que luego serán los ausetanos. Habla él de los duros ausoceretes. Ya vimos que salía Ilerda como la gran capital del mundo ibérico. Aparecen los vascones y aparecen los indigetes, que es muy importante, es otro de los pueblos de Cataluña que aparece, el tercero, y también los cinetes, los sordicenos y los sordos, que parecen mezcla en la zona del Rosellón de dos pueblos, sordos y cinetes. Fíjate que Avieno no nombra a los ilergetes, pero nombra a Ilerda como la gran capital de los íberos. En la España de Cateo, fíjate que dentro de lo que es Iberia, habla de los escetes, que sin duda son los antepasados los sedetanos de los pueblos del Levante, y habla de los ilauragates, que vimos que pueden que sean los antepasados de los ilergetes y los ilercabones, y habla de los bisgetes en la zona del Rosellón. En la España de Estrabón ya más detallada, fíjate que en ella ya se han diferenciado en los íberos los edetanos, que prácticamente coinciden con el mundo levantino, y todo Cataluña, lo que es la Cataluña vieja, la Cataluña costera, habla de los indiquetes. Es decir, que indica que los indiquetes eran un pueblo muy importante. Él dice que los indiquetes están formados por 4 pueblos, que luego veremos cuáles pueden ser. Y sí que aparecen los leetanos, que sin duda son los layetanos, y las torlayetani. Es decir, que aparecen los layetanos por vez primera junto con los indiquetes. Pero los indiquetes tienen una mayor poder, porque habla que tienen 4 pueblos y son realmente los que van fíjate que iban desde el puerto de Balaguer, o sea, el norte del Ebro, desde el Col de Balaguer, y ya dentro de Cataluña sí que habla de los cerretanos, en el Pirineo, de los ilergetes y de los yaquetanos. Plinio especifica mucho más. En Plinio, ya en la costa, tenemos los indigetes, los sordones, en la zona de Rosellón, indigetes, los lacetanos, que algunos dicen son los layetanos, que habíamos visto en Estrabón, los ilergetes, lo dice claramente, en la zona de Garraf, Sitges, los cosetanos, en la zona de Tarragona, y los ilercabones, en la zona de la desembocadura del Ebro. Y también los ausetanos, en la zona lo veremos, detrás de estos pueblos marítimos. ¿Cuáles son los 4 pueblos
que formaban parte de los indigetes. No lo sabemos. Suponemos que uno sería los indigetes, quizá otro los lacetanos, los ausetanos, quizá los sordones. O quizá están incluyendo allí los ilergetes o cosetanos. Fíjate que los ilergetes son ahora los ilerdenses en Plinio y sobre ellos sitúa los iacetani, hasta los vascones. Pero es muy importante que aparecen los ilercabones, de manera que los edetanos ven mermada su posición hasta al norte del Ebro, sino que ahora ya quedan reducidos hasta el río Millares. Fíjate que la diferencia entre Plinio y Estrabón, siendo Estrabón más antiguo, la diferencia son 80 años, pero ellos hablan también de crónicas que han oído, de Plinio sí que estuvo en España, pero hablan de crónicas, de viajeros, de cosas, noticias a veces anteriores, muy anteriores a ellos. Fíjate que la diferencia es que para Estrabón los edetanos, que es un pueblo sin duda ibérico del Levante, llega hasta el sur de Tarragona, probablemente hasta el Col de Balaguer, y domina toda la zona del Montsant, en frontera con los ilergetes. Es decir, que no aparecen los ilercabones para nada. Y el resto son indiquetes. O sea, que indica el poder de los indiquetes en toda la Cataluña hasta el sur de Tarragona. En Estrabón aparecen los yaquetanos, un pueblo enigmático que él cita sobre los ilergetes. Pero en Plinio la cosa se complica, porque en Plinio los ilercabones, que parece que efectivamente son parientes de los ilergetes, llegan hasta el río Millares, es decir, que han desaparecido de aquí los edetanos. ¿Eran los ilercabones edetanos con otro nombre? ¿Significa ilercabón una mezcla de ilergete y edetano? Y fíjate que Plinio, aunque muchos historiadores no lo han querido escuchar, coloca a los ilergetes fronteros con los cosetanos y con la zona de los layetanos que él llama lacetanos, confundiendo con los yacetanos que estaban más al interior y que no sabemos si estás refiriéndose a los mismos yaquetanos de Estrabón. Sí que aparecen en Plinio los ausetanos y los indiquetes. Es decir, que los indiquetes en Plinio han quedado reducidos a la zona del Ampurdán y han aparecido una serie de pueblos, que suponemos que 4 de ellos formaban los que decía Estrabón. Y volvemos a tener la misma duda. La gran duda sobre si los ilergetes, como dice Plinio, llegaban hasta la costa, mermando a los cosetanos y ocupando el Penedés, en frontera con los lacetanos o layetanos. Este es uno de los temas más en duda. ¿Por qué? Porque si en la zona de Barcelona estaban los layetanos, hay unas crónicas que habla de que los cosetanos, luego lo veremos, tienen atacan a los yacetanos y luego toman Berga, que estaría entonces en lo alto del Llobregat, con lo cual los yacetanos o lacetanos estarían en la zona de Manresa. Pero hay confusión porque los historiadores aragoneses dicen que se está refiriendo no a estos cosetanos de Tarragona, sino a los suesetanos de la zona de Huesca que atacaban a los yaquetanos de Jaca y que la ciudad de Berga sería Barbastro, no sería la Berga. Con lo cual hay dos teorías. Sulten y el padre Flórez opinaban que no había ninguna duda que se estaba refiriendo a los pueblos de Cataluña y no a ningún pueblo de Aragón. Fíjate que está como muy claro que los indiquetes son un pueblo muy poderoso, lo vamos a ver, porque domina el Ampurdán, domina la selva, es decir, llega hasta la desembocadura del Tordera y probablemente sus límites serán la cordillera transversal hasta el Pirineo. Fíjate que detrás de ellos, detrás de esa cordillera transversal y del sistema costero catalán, estaban los ausetanos, que estaban en Osona, en Vic, y que probablemente, como hemos visto en los cerretanos, quizá la parte nacedero del Ter, la zona del Ripollés, quizá fuese o bien cerretana o bien fuese ausetana, o bien podía ser perfectamente de los ausoceretes, la mezcla de los dos pueblos. Al igual que en la zona de la Garrocha se habla de otro pueblo, los castellanos, que podían estar situados allí. Es decir, que se ve que los indiquetes son un pueblo de llanura,
de la llanura del Ampurdán, que tiene además los bosques de la selva, y que a partir de las cordilleras, de la cordillera transversal y de la costera catalana, aparecen pueblos más del interior, como son los ausetanos. Aquí está el enigma de los lacetanos y acetanos, que sabemos que se unen con los ausetanos e ilergetes para luchar contra los edetanos de Zaragoza, por lo cual se supone que estaban aquí. ¿Son los mismos que los yaquetanos de Estrabón sobre Huesca y Lérida? ¿Es el mismo pueblo que llega hasta aquí? ¿Son parientes de los layetanos de Barcelona, que dominaban, como veis, todo el Maresme, todo el Vallès y el Barcelonés y el Bajo Llobregat, hasta Garraf? Y aparecerían aquí o bien los ilergetes de los que habla Plinio, o bien ya los cesetanos o cosetanos de Tarragona. Como veis, las dudas están sobre todo en esta relación yacetanos, lacetanos, layetanos, y también en la duda sobre los ilergetes llegaban hasta aquí o es un error de Plinio. Fijaros que los indiquetes es un pueblo que domina toda la llanura del Ampurdán, una tierra muy fértil, tiene también toda la zona de la selva y llegaría hasta el Montseny. Y después la zona de las Guillerías y toda la cordillera transversal sería su frontera. Frontera ya con el Pirineo, donde estarían los antiguos cerretanos que habrían sido presionados por los indiquetes. Los indiquetes son los pueblos más importantes de Cataluña. Fíjate que antes se le ha dado el nombre de indiquetes a todos los pueblos de esta Cataluña costera hasta Tarragona. Y en ellos estarían Ampurias, están las grandes ciudades ibéricas como Llastret, estaría Rosas, es decir, son un poco la puerta de entrada a Cataluña tras el Rosellón. Los layetanos también es un pueblo interesante porque iría desde el Tordera, desembocadura del Tordera, hasta el Llobregat o quizá el Bajo Llobregat. Tiene toda la zona del Maresme y la cordillera litoral, todo el llano de Barcelona, un llano muy fértil, ahora todo ya urbanizado, entre el Besós y el Llobregat. Tendría Montjuïc, origen de la ciudad de La Haya, que daría nombre a los layetanos. Detrás tendría el Vallès, detrás de Collserola, hasta la costera catalana, la cordillera prelitoral, es decir, que tiene un territorio también más accidentado que el de los indiquetes, pero también con una gran variedad. Llegarían hasta Montserrat, es decir, que las dos montañas sagradas de esta zona de Cataluña, desde Montseny hasta el Montserrat, serían los límites que ellos verían visualmente de los layetanos. Y probablemente estaban emparentados con los lacetanos que estaban ya en el medio Llobregat, quizá alto Llobregat. Fíjate que la distribución de los pueblos catalanes es muy apropiada porque tendríamos en la zona del Alto Pirineo, con ese valle interior de Urgel, hasta la Sierra del Cadí, en la parte más alta, a los cerretanos. Quizá el pueblo más antiguo, pueblos ganaderos, pueblos boscosos. En la zona intermedia, hasta Montserrat y el Montseny y el Sant Llorenç, es decir, hasta la cordillera prelitoral o costero catalana, tenemos otra serie de pueblos, como son los lacetanos o yacetanos, los ausetanos, es decir, una serie de pueblos internos que están protegidos por esta cordillera y al pie de los cerretanos. Y en la parte ya marítima, con el interesante corredor interior transversal que tenemos aquí, la depresión prelitoral, que es el Vallès, pues tendríamos a los indiquetes en la llanura del Ampurdán, a los layetanos en el Vallès, en toda la Maresme y tras Collserola el barcelonés, y luego tendríamos quizá los ilergetes o los cosetanos. Es decir que en ese riquísimo esquema de Cataluña interior, está el Montseny y Cataluña marítima, tenemos una serie de paisajes que también en el frente, es decir, fijaros que Cataluña va desde las llanuras del Ampurdán, aparecen luego las Gavarras, luego aparece el barcelonés, la llanura del Llobregat, luego aparece de nuevo Garraf y luego el Tarraconés, es decir, hay una alternancia de montañas y llanuras. La misma alternancia que tenemos aquí entre los valles interiores, el Montseny, el corredor prelitoral, donde está el Vallès, donde van todas las comunicaciones, la cordillera litoral y el mar. Como hemos dicho, fijaros que
Si los cerretanos llegaban hasta el Cadí, en esta pie de los cerretanos podrían tener la Garrocha, el Ripollés, la Plana de Vic, Osona, el Berguedà, el Solsonès, es decir, una serie de territorios donde existen pueblos interiores protegidos del mar y al pie de los cerretanos, y donde los cerretanos veremos que tienen influencia sobre ellos. Y luego, a partir de aquí, un Collserola, Montjuïc, los pueblos del litoral. Fíjate en la secuencia tan bonita de la sección de catalana. Dominando a todos los cerretanos, que los vimos en el capítulo anterior, pueblo importantísimo, aunque está ahí siempre en la sombra, pero dominando todos los Pirineos, desde el mar, en origen, desde el mar, Canigó, Rosellón, Puigmal, el Aneto, Monte Perdido, llegando no solo hasta el Gállego, sino sabemos que llegaban hasta el Valle de Salazar y Roncal, hasta Navarra, muy cerca ya del Cantábrico. Es decir, que tenemos un pueblo permanente que logra la unidad de todo el Pirineo. Un tema curioso, después de los layetanos de Barcelona, es el tema de los cosetanos o cesetanos. Los cosetanos ocupan Tarragona, para algunos irían desde el Llobregat hasta el Col de Balaguer, es decir, dominan todo el Tarraconés, el Alto Camp, el Bajo Camp, y también dominarían toda la zona hasta el Llobregat, tras Garraf, y el Penedés. Fíjate que es un territorio muy interesante donde va a situarse Tarragona. Pero las referencias que tenemos de ellos es que están en enfrentamientos con los pueblos lacetanos del interior o yacetanos, probablemente la zona de Manresa y de Berga, y cómo Roma les apoya para atacar a esos pueblos. Es decir, que dentro de todas las crónicas de Cataluña, de los pueblos antiguos de Cataluña, este es un pueblo que da la impresión que es un pueblo especial, porque se está enfrentando a los pueblos del interior. Fijaros que vimos que los layetanos de Barcelona probablemente eran hermanos de los lacetanos o yacetanos, ¿no? Sin embargo, este pueblo aparece como un pueblo enfrentado a los pueblos del interior. Para algunos, estos cosetanos serían una invasión de un pueblo diferente al resto de pueblos de Cataluña, y por ellos en ella Roma habría decidido situar Tarragona, por considerarla un pueblo fiel, enemigo de los pueblos del interior. Quizá aún hay algo en Tarragona que la hace ser más universal, más abierta, no olvidemos que fue la capital de prácticamente casi media España, que era la provincia tarraconense, y que hay algo especial en los cosetanos que los hace diferentes a los demás. Aquí tenemos la duda, que dice Plinio y que muchos historiadores consideran que es un error, que entre ellos y los layetanos existiesen los ilergetes, que tendrían en Sitges una de sus capitales, su capital marítima, que irían desde el Llobregat hasta un poquito al norte de Tarragona, con lo cual quitaría a los cosetanos muchísimo poder. Para algunos quizá es un resto de los antiguos ilergetes, para otros una invasión de los ilergetes hasta el mar contra los cosetanos. No olvidemos que los lacetanos que atacan los cosetanos habían sido aliados de los ilergetes. En fin, hay aquí grandes dudas, porque los historiadores aragoneses opinan que esa crónica del ataque cosetano a los yacetanos se está refiriendo a los cesetanos o suesetanos de Huesca, que atacan a los yaquetanos de Jaca o del norte de Huesca, y que Berga no sería la Berga que aparece aquí, sino que sería Barbastro, los bergistanos. Y fijaros que al sur va a aparecer un pueblo que son los ilercabones, donde antes llegaban los edetanos. Plinio sitúa a los ilercabones que irían desde el Col de Balaguer, toda la desembocadura del Ebro hasta el Millares. Fijaros que existen no muchas dudas, pero casi tenemos conectados todos con todos los límites de los pueblos, y fijaros que coinciden normalmente con las comarcas, con 2 o 3 comarcas. Bosch tiene una opinión curiosa sobre los ausetanos. Dice Bosch que los ausetanos eran un pueblo que no era un pueblo ibérico, lo considera diferente a los demás pueblos de Cataluña, que eran ibéricos, y dice que en su raíz Aus, que tiene que ver con el Auch del otro lado del Pirineo francés, que es la raíz, según muchos historiadores, del Eux, del euskera, es decir, que los ausetanos tendrían relación con Auch y con los antiguos
pueblos protovascos, ¿no? Que luego vemos que el vasco aparece por todos los cerretanos, es decir, que habría aquí una relación. Y es curioso que en esta zona es donde aparece la masía, ese tipo de arquitectura muy distinta a la arquitectura pirenaica, que tiene mucho que ver con el caserío vasco. Podría ser esas referencias que decía Bosch de un origen euskérico vasco para los ausetanos, el motivo de que su arquitectura, la masía, tenga aquí su origen. Fijaros que hemos visto como la zona de la Garrocha podría ser los castellanos, el Ripollés con dudas de si era cerretano o de los ausoceretes o de los ausetanos. Es muy importante también cómo los ausetanos en la Reconquista, Osona, el condado de Osona, va a ser el que reconquiste toda esta zona de Manresa hasta Cervera, y todo esto va a ser del condado de Osona, como si los ausetanos se hubieran encargado de tomar este territorio que había sido, no lo sabemos con seguridad, de los yacetanos, al igual que pasa que el condado de Cerdaña reconquistará, pertenecerá a Berga, pertenecerá a su condado. Es decir, que Berga, que hablábamos en los cerretanos si era o no cerretana o si era lacetana o yacetana, parece que en lo que es la reconquista vuelve a ser cerretana. Y luego aquí tenemos la duda, como dijimos, de los indiquetes, está claro, ya vimos cómo coincidía con la selva, el gironés, y los layetanos, con unos límites muy claros, con la duda de si era el Llobregat o el Bajo Llobregat hasta Garraf el límite. Como hemos visto antes, en los indiquetes se tiene la cordillera transversal que une con el sistema costero catalán, es decir, que la zona de las Guillerías sería la frontera del pueblo indiquete, que tendría el Fluvià y el Ter como sus grandes ríos, y esta bellísima llanura, además de tener la selva, es decir, tendría el Gironés, el Ampurdán y la selva como territorio indiquete. Y como vimos antes, da la impresión que los indiquetes han presionado a los cerretanos, casi alejándolos del mar, para intentar dominar el Pirineo, estrangulándoles aquí. Vemos que el Montseny empieza a ser uno de los montes clave en la encrucijada de muchos pueblos de ausetanos, indiquetes, layetanos, ausoceretes. Fijaros que en toda esta división tenemos una clara influencia, da la impresión que como si Cataluña hubiera, los pueblos de esta Cataluña vieja, hubieran sido presionados, hubieran presionado, alguien podría decir, pues es que por ejemplo los yacetanos, lacetanos invadieron las llanuras al pie de los terretanos hasta llegar al Gállego y se colocaron, lo mismo que habían hecho los ilergetes conquistando Huesca, es decir que como si hubiera una expansión de estos pueblos de Cataluña siempre hacia el Ebro, hacia el Gállego, hacia el oeste. Esa misma expansión la descubrimos cuando los antiguos edetanos, que nos decía Estrabón que llegaban hasta el Col de Balaguer, vemos como los ilercabones, que eran parientes aparentemente de los ilergetes, han tomado gran parte de toda esta zona de los edetanos del Ebro hasta el Millares, es decir, todo lo que hoy es Castellón, prácticamente lo habían conquistado los ilercabones. Fijaros que ya en el tema ilergete hacíamos una comparación con las fronteras de España, incluso con las fronteras en la Guerra Civil. Y fijaros cómo es tan interesante ver que esta invasión ilercabona, quizá desde el norte, con los ilergetes, saltando el Ebro, se parece muchísimo a la famosa batalla del Ebro, donde todas las fuerzas de la República, parte para salvar Valencia, que estaba siendo atacada, lanzan la gran ofensiva del Ebro, un error estratégico enorme, porque es un laberinto de montañas, lejísimos de Zaragoza, imposible desde aquí intentar conquistar Zaragoza o Teruel como parecía que pretendían, y fue una encerrona donde prácticamente sucumbió todo el ejército de la República. Y esta batalla ilercabona, clarísimamente recuperan casi las fronteras ilercabonas, supuso el fin de la República. Es decir, que fijaros cómo esta zona tan importante que es la desembocadura del Ebro, pensar que el Ebro era un río navegable hasta Logroño, hasta Barea, es decir, que era un puerto importantísimo para ir entrando los barcos, ¿no? Me parece que ha sido siempre el interés de los ilergetes no solo como tomar Zaragoza y llegar al Ebro, sino controlar su desembocadura y robarla quizá
a los edetanos de Valencia. Luego veremos que en la Reconquista se les quitará a los ilercabones gran parte del territorio de Castellón y en cierta manera perderán el territorio que ellos habían tomado. Fijaros también que en esta zona de Tortosa, que tiene sus singularidades respecto al resto de Cataluña, se habla un dialecto de transición con el valenciano, ¿no? Es decir, que las fronteras siguen existiendo, ¿no? Y si esta zona fue edetana, se detecta en que el catalán que aquí se habla es mezcla con el valenciano. Quizá es un momento para decir que el catalán, el valenciano, el mallorquín, son lenguas que coinciden exactamente con los pueblos ibéricos. Es decir, que el catalán sería el idioma ibérico mezclado con el latín, habría dado el catalán. El idioma ibérico que se hablaba en la zona del Levante de los edetanos, mezclado con el latín, habría dado el valenciano. Y lo mismo habría pasado con el mallorquín, es decir, que no serían hijos para nada del catalán, sino que serían la evolución natural de pueblos muy poderosos, como los baleáricos o los edetanos, cuya idioma normal, de luego, nunca fue el árabe, no se hablaba el árabe en Valencia antes de la Reconquista, sino que se hablaba el valenciano. Y alguien diría, bueno, pues ¿por qué en la zona ilergeta y de Huesca no se habla catalán? Bueno, se habla en gran parte el catalán, en gran parte de lo que hoy es Huesca, coincidiendo casi con los límites del obispado. Quizá una influencia de los ilergetes. Es decir, que hay claramente, las lenguas catalana, la valenciana y el mallorquín coinciden con el dominio ibérico de esta zona de la península. Y el Montseny, la montaña de Amatista, como decía el gran escritor catalán, es uno de los montes sagrados, uno de los pivotes, no solo geológicamente, forma parte de las rocas más antiguas del antiguo borde de la placa ibérica, sino que es la montaña sagrada de toda esta zona de la Cataluña vieja. Fijaros que en ella se daban cita los indiquetes, se daban cita los ausetanos de Osona, en sus cercanías estaban los lacetanos, los layetanos también la tenían como elemento de referencia, es decir, que quizá estos 4 pueblos de los antiguos indiquetes de la Cataluña vieja tenían Montseny como símbolo de sus pueblos. Muchas gracias.